En una pequeña casa estadounidense, sin señales de forcejeo y con todas las puertas cerradas por dentro, la policía encontró los cuerpos de toda una familia. Entre ellos se encontraban un padre, una madre, 2 hijos y una hija adulta con síndrome de Down. El único que sobrevivió al final de los hechos fue el hijo mayor. Fue el último participante en el crimen, y los motivos de sus actos revelaron una forma oculta de violencia familiar de larga data. Los hechos de este caso criminal se desarrollaron en un pequeño pueblo de Estados Unidos, típico del Medio Oeste. La zona donde vivía la familia se consideraba tranquila, sin un aumento en la tasa de criminalidad. Los vecinos la describían como tranquila, con casas particulares donde la mayoría de los residentes se conocían por su nombre, pero no tenían una relación estrecha entre sí. El cabeza de familia era un hombre de mediana edad que había trabajado en trabajos manuales durante mucho tiempo y no tenía antecedentes penales. En apariencia, su vida parecía estable, un trabajo estable, casa propia, matrimonio e hijos. Ni los servicios sociales ni la policía habían registrado previamente ninguna denuncia de violencia doméstica en esta familia. Esto daba la impresión de ser una familia normal, sin crisis visibles. La pareja crió a varios hijos durante su matrimonio. El hijo mayor ya era adulto, pero durante un tiempo continuó viviendo con su familia. Tenía experiencia con trabajos temporales a tiempo parcial, no estaba registrado ante las fuerzas del orden y no mostraba comportamiento agresivo fuera de casa. Según sus conocidos, era retraído, rara vez compartía sus experiencias personales y trataba de evitar los conflictos familiares. Un lugar especial en la familia lo ocupaba la hija adulta con síndrome de Down. Necesitaba cuidados constantes y estaba bajo la tutela de sus padres. Su vida diaria se limitaba a su hogar y su entorno cercano. No trabajaba, no tenía contactos sociales independientes y dependía en gran medida de sus familiares, principalmente de su padre. La investigación posterior estableció que fue en estas condiciones que se generó una situación de violencia oculta y prolongada. El padre mantenía sistemáticamente relaciones íntimas prohibidas con su hija adulta, aprovechándose de su vulnerabilidad intelectual y psicológica. Estos actos se llevaron a cabo sin el conocimiento de terceros y no fueron registrados por ningún servicio en el momento de su comisión. El entorno familiar desconocía lo que ocurría tras las puertas cerradas de la casa. Ni siquiera la madre, que vivía con la familia, solicitó ayuda a las autoridades de tutela ni a la policía. Las razones de esto fueron posteriormente objeto de un análisis independiente de la investigación, pero en la etapa inicial de la misma permanecieron sin esclarecer. El punto de inflexión se produjo cuando el hijo mayor comenzó a notar inconsistencias en el comportamiento de su padre y su hermana. La combinación de detalles individuales que previamente no habían despertado sospechas le fue formando gradualmente una idea de la posible naturaleza de los acontecimientos en la familia. Esta constatación marcó el inicio de una serie de decisiones que posteriormente desembocaron en un asesinato en masa. En esta etapa de la historia, no se registraron conflictos externos entre los miembros de la familia. La familia continuó funcionando con normalidad, ocultando una crisis interna, cuya magnitud solo se conoció después de la tragedia. Después de que el hijo mayor comenzara a prestar atención a los cambios de comportamiento en la familia, sus observaciones se volvieron gradualmente sistemáticas. Observó situaciones habituales en las que el padre pasaba mucho más tiempo con su hermana del necesario para su cuidado. Estos episodios se repetían en días y circunstancias diferentes, lo que con el tiempo descartó la coincidencia. El hijo mayor estaba particularmente alarmado por el comportamiento de su hermana. Se volvió más retraída, mostraba signos de ansiedad y evitaba el contacto visual. Su estado emocional empeoró, lo cual no se correspondía con el estilo de vida estable al que estaba acostumbrada. Al mismo tiempo, no podía explicar con claridad las razones de su condición debido a las limitadas capacidades de comunicación asociadas con las discapacidades intelectuales. El hijo no contactó con personas externas ni con los servicios sociales. La investigación posterior estableció que se encontraba en un estado de profundo conflicto interno. Por un lado, era consciente de la gravedad de las posibles acciones de su padre y de su ilegalidad. Por otro lado, desconocía los mecanismos para proteger a su hermana y las consecuencias de la intervención oficial para toda la familia. Durante este periodo, la familia mantuvo una estabilidad externa. La rutina diaria no cambió, los conflictos no trascendieron el ámbito doméstico y la interacción con vecinos y conocidos se mantuvo formal. Esto generó una presión psicológica adicional en el hijo mayor, quien fue el único que gradualmente se dio cuenta de la magnitud de la violencia oculta. Con el tiempo,
Comenzó a registrar internamente detalles individuales que confirmaron sus sospechas. El comportamiento del padre se volvió más controlado y cauteloso, y cualquier intento de su hijo por estar cerca en ciertos momentos provocaba una reacción tensa. Al mismo tiempo, la madre permaneció pasiva en la dinámica familiar. Los investigadores no pudieron determinar si conocía la naturaleza de la relación entre padre e hija o si solo intuía la presencia de un problema. El estado interno del hijo mayor empeoró. Mostró signos de estrés crónico, trastornos del sueño y aislamiento emocional. Sin embargo, no se registraron solicitudes de ayuda psicológica. El expediente señala que no compartió sus sospechas con amigos ni familiares, lo que aumentó aún más su sentimiento de soledad en una situación que percibía como desesperada. En cierto momento, el hijo se convenció de que la violencia contra su hermana continuaba sistemáticamente. Esta constatación marcó un punto de inflexión para él. Empezó a considerar la posibilidad de una intervención radical, aunque aún no se había definido un plan de acción claro. La investigación posterior determinó que no había estudiado los mecanismos legales ni sociales de protección de las personas con discapacidad y que sus decisiones se basaban en una sobrecarga emocional. Paralelamente, no se produjo ningún suceso en la familia que pudiera llamar la atención de las fuerzas del orden. No se registraron llamadas a la policía, ni a hospitales ni a instituciones sociales. Por lo tanto, la crisis interna permaneció completamente aislada del mundo exterior. La tensión alcanzó un punto crítico durante el periodo en que el hijo mayor finalmente perdió el control de la situación. Llegó a la conclusión de que ningún miembro de la familia podía o quería detener a su padre. Esta creencia se convirtió en un factor clave que determinó el desarrollo posterior de los acontecimientos. En conclusión, en esta etapa de la historia, cabe destacar que todos los procesos que tuvieron lugar en la familia se desarrollaron gradualmente y sin señales externas agudas. Fue esta lenta escalada de la tensión interna la que creó las condiciones para la tragedia posterior, que se conoció al público solo después de la intervención de las fuerzas del orden. Los hechos objeto de este caso penal se desarrollaron en un periodo limitado dentro de un edificio residencial privado. La investigación estableció que todos los actos se llevaron a cabo sin la participación de terceros ni la intervención de factores externos. La vivienda no presentaba indicios de entrada no autorizada, todas las puertas y ventanas estaban cerradas y no se encontraron rastros de robo. Al inicio de los hechos, todos los miembros de la familia se encontraban en el apartamento. El periodo de tiempo se restableció con base en los resultados de los exámenes médicos forenses, el análisis de temperatura corporal, así como los datos de los electrodomésticos y dispositivos electrónicos en funcionamiento en la vivienda. No se detectaron indicios de consumo de alcohol ni drogas en el hijo mayor. La investigación concluyó que las acciones del hijo mayor fueron consistentes. Se desplazaba entre las habitaciones de la vivienda, donde se encontraban los miembros de la familia por turnos. No se registraron signos de forcejeo ni violencia espontánea. La situación en las habitaciones se mantuvo, en general, ordenada, lo que indica la ausencia de resistencia activa por parte de las víctimas o la brusquedad de los ataques. El padre de familia fue asesinado en el dormitorio. Según los resultados del examen, las lesiones mortales fueron infligidas intencionadamente. La naturaleza de las lesiones indicó una intención de quitar la vida, más que violencia accidental o afectiva. No se encontraron rastros de heridas defensivas en el cuerpo, lo que sugiere que el ataque ocurrió repentinamente o en un momento en que la víctima no esperaba una amenaza. La madre se encontraba en otra parte de la casa. El examen médico forense mostró que el mecanismo de la muerte fue similar al de un homicidio premeditado. Las circunstancias de su muerte no indicaron un intento de fuga ni una resistencia física prolongada. La investigación no encontró indicios de que intentara pedir ayuda o salir de la casa. Los hijos menores de la familia murieron en habitaciones separadas. El examen confirmó que sus muertes ocurrieron en el mismo periodo de tiempo que las de las demás víctimas. No se registraron rastros de movimiento de los cuerpos después de la muerte. Esto permitió a los investigadores restablecer la ubicación inicial de cada una de las víctimas en el momento del crimen. La hija adulta con síndrome de Down se encontraba en la habitación donde solía pasar la mayor parte del tiempo. La investigación observó que su condición física y psicológica limitaba las posibilidades de resistencia consciente. Los datos médicos forenses confirmaron que su muerte se produjo como resultado de actos violentos deliberados. No se encontraron signos de persecución ni forcejeo prolongados en la habitación. Tras los asesinatos, el hijo mayor no salió de la casa. Se registró que se dirigió al lavadero, donde posteriormente se encontró su cuerpo.
El método de suicidio se estableció inequívocamente y no planteó dudas en la investigación. No se encontraron indicios de participación de terceros ni de coacción para el suicidio. No se encontraron notas de suicidio ni explicaciones escritas de los motivos de los actos en el lugar de los hechos. No se encontraron mensajes digitales que pudieran explicar directamente el curso de los acontecimientos. El análisis de los dispositivos personales del hijo mayor no indicó ninguna preparación para la fuga ni planificación de acciones posteriores tras el crimen. Importante para la investigación fue que el hijo mayor no intentó destruir ni ocultar los rastros de los asesinatos. El arma del crimen permaneció en la casa. Los rastros de sangre y otras pruebas materiales no fueron arrastrados ni movidos. Esto permitió a los peritos reconstruir rápidamente la historia de los hechos y confirmar su secuencia. Las fuerzas del orden llegaron al lugar de los hechos tras un largo periodo de incomunicación con la familia. El mensaje provenía de una persona ajena que alertó sobre la ausencia de actividad en la vivienda. Durante la primera inspección, se confirmó el fallecimiento de todos los miembros de la familia. La totalidad de las pruebas recabadas permitió a la investigación concluir que el crimen fue cometido por una sola persona sin cómplices. El momento, el método y la secuencia de las acciones indicaron un carácter intencionado. Cualquier versión alternativa, como la infiltración de terceros o el carácter aleatorio de los hechos, se descartó en una fase temprana de la investigación. En esta etapa, los materiales del caso registran la finalización de la fase activa del crimen. Las actuaciones posteriores de las fuerzas del orden se centraron en determinar los motivos, el estado psicológico de los participantes y el análisis de las circunstancias familiares que precedieron a la tragedia. Tras el descubrimiento de los cuerpos de todos los miembros de la familia, las fuerzas del orden iniciaron una investigación exhaustiva. La casa fue inmediatamente vigilada y la escena del crimen fue documentada detalladamente. Los forenses registraron las condiciones de cada habitación, incautaron el arma del crimen, las pertenencias personales del fallecido y dispositivos electrónicos que podrían contener información sobre los hechos previos a la tragedia. Las primeras acciones investigativas se dirigieron a verificar las versiones sobre la posible participación de terceros. Esta hipótesis fue descartada tras analizar los rastros de penetración, las grabaciones de las cámaras de vigilancia de la zona y las declaraciones de los vecinos. No se registraron indicios de la presencia de terceros en la vivienda el día del crimen. Todos los datos fácticos confirmaron que los hechos fueron exclusivamente de carácter intrafamiliar. La investigación prestó especial atención al análisis de la vida familiar durante los años previos. Se entrevistó a familiares, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo del padre y personas que tuvieron contacto ocasional con la familia. La mayoría de los entrevistados caracterizaron a la familia como cerrada, pero sin conflictos evidentes. No se registraron denuncias oficiales de violencia doméstica ni maltrato infantil. Un área de investigación aparte fue el estudio de la situación de la hija adulta con síndrome de Down. Los investigadores establecieron que no estaba bajo la supervisión de servicios sociales especializados y que toda la responsabilidad de su cuidado recaía en la familia. Los documentos médicos confirmaron la presencia de trastornos intelectuales que limitaban su capacidad para comprender la naturaleza de los acontecimientos y proteger sus propios intereses. Durante los exámenes y el análisis de los materiales, se revelaron indicios de relaciones íntimas prohibidas a largo plazo entre padre e hija. Estos datos se basaron en los resultados de exámenes médicos forenses, así como en pruebas indirectas obtenidas durante el análisis de las circunstancias del hogar. La investigación concluyó que la violencia fue sistémica y se prolongó durante un periodo significativo. La investigación no pudo establecer con claridad el grado de conocimiento de la madre sobre estos acontecimientos. Los materiales del caso indican que su comportamiento no mostró signos evidentes de resistencia ni de búsqueda de ayuda. Al mismo tiempo, no hay pruebas directas de que fuera plenamente consciente de la naturaleza de la relación entre su esposo y su hija. Esta cuestión permaneció abierta en el marco del análisis investigativo. El retrato psicológico del hijo mayor se formó a partir de las declaraciones de personas de su entorno, el análisis de notas personales, correspondencia electrónica y su historia cotidiana. Los peritos observaron signos de estrés emocional prolongado, aislamiento social y falta de apoyo. Al mismo tiempo, no se encontraron indicios de contacto con especialistas ni intentos de obtener ayuda a través de los canales oficiales. Los investigadores concluyeron que la conciencia de la violencia contra su hermana se convirtió en un factor psicológico clave que influyó en la formación del móvil del crimen. Asimismo, los materiales del caso indican que el hijo mayor no tenía un plan claro de respuesta legal o social.
Sus acciones se desarrollaron en condiciones de aislamiento interno y acumulación gradual de tensión. El análisis de los dispositivos electrónicos no reveló confesiones directas ni explicaciones de intenciones. No se encontraron consultas relacionadas con las consecuencias legales del crimen, la fuga ni la ocultación de pruebas. Esto permitió a la investigación asumir que las acciones no tenían como objetivo eludir la responsabilidad ni continuar con su vida después del crimen. La cuestión del posible trastorno mental del hijo mayor se consideró por separado. Los exámenes psicológicos post-mortem solicitados no permitieron creer que, en el momento del crimen, se encontrara en estado de psicosis o que no fuera consciente de la importancia de sus actos. Al mismo tiempo, los peritos observaron la presencia de un fuerte estrés emocional y una percepción distorsionada de la situación, influenciada por circunstancias familiares de larga data. En resumen, las fuerzas del orden registraron que la tragedia fue resultado de una combinación de violencia prolongada y oculta, la falta de control externo por parte de las instituciones sociales y el aislamiento interno de los familiares. Todos estos factores se documentaron en el expediente como componentes del panorama general de los hechos, sin formular conclusiones evaluativas ni suposiciones sobre la evolución alternativa de la situación. La etapa final de la consideración de este caso penal se centró en resumir los hechos probados y formar una imagen oficial de los hechos, sin aportar valoraciones ni características emocionales. Dado que todos los participantes directos en los hechos fallecieron, el proceso penal se archivó por razones procesales tras completar las investigaciones necesarias y documentar los materiales. Las fuerzas del orden registraron que el delito fue de naturaleza intrafamiliar y no estaba relacionado con las actividades de terceros ni de grupos criminales externos. Todos los hechos ocurrieron dentro del mismo domicilio, sin indicios de interferencia externa. Esto fue decisivo para la calificación jurídica de los hechos y la exclusión de versiones alternativas. En un bloque separado del expediente se registraron las circunstancias relacionadas con la relación violenta, prohibida y prolongada, entre el padre y la hija adulta con discapacidad intelectual. La investigación estableció que la falta de control sistemático por parte de los servicios sociales y médicos creó las condiciones para que la violencia pasara desapercibida durante mucho tiempo. De hecho, la familia vivía en un espacio cerrado, donde las violaciones internas no estaban sujetas al escrutinio externo. El expediente también registró que ninguno de los miembros de la familia solicitó ayuda a las autoridades, los servicios sociales ni las fuerzas del orden. Esto se aplicó tanto a la posible víctima de violencia como a otros familiares adultos. Las razones de este comportamiento no se establecieron definitivamente, pero los documentos del caso indican que la familia no estaba bajo la supervisión de ningún servicio de atención al riesgo. En cuanto a las acciones del hijo mayor, la investigación concluyó que fueron resultado de una combinación de factores psicológicos, familiares y sociales acumulados durante un largo periodo de tiempo. Al mismo tiempo, los documentos del caso registraron claramente que era consciente de la naturaleza de sus acciones y sus consecuencias. No había motivos para creer que el delito se cometiera en un estado de pérdida total de control o incapacidad mental. Las autoridades policiales señalaron específicamente que la falta de mecanismos de intervención alternativos que pudieran haberse utilizado en una etapa temprana fue un elemento clave del panorama general. Los informes enfatizaron que los sistemas de apoyo para personas con discapacidad dependen en gran medida de la iniciativa familiar, lo que en algunos casos puede llevar al aislamiento total de las personas vulnerables. Una vez finalizada la investigación, los expedientes del caso se utilizaron para un análisis interno de la labor de los servicios sociales y médicos a nivel regional. El propósito formal de dicho análisis fue identificar las deficiencias en el sistema de detección temprana de la violencia en familias donde viven adultos con discapacidad intelectual. No se iniciaron procedimientos disciplinarios ni penales contra funcionarios como resultado de este caso. En la esfera pública, el caso se consideró un ejemplo extremo de un conflicto familiar latente sin indicios externos hasta el momento de la tragedia. Las declaraciones oficiales de las fuerzas del orden se limitaron a confirmar los hechos y no contenían juicios de valor sobre las acciones de los participantes individuales en los hechos. Los documentos finales del caso registraron que todas las circunstancias clave de los hechos se habían establecido en la medida de lo posible. La ausencia de testigos vivos y explicaciones directas de los motivos limitó la posibilidad de un análisis más profundo de las decisiones internas que precedieron al crimen. Al mismo tiempo, los materiales recopilados permitieron reconstruir la secuencia general de los hechos y el contexto en el que ocurrieron. Por lo tanto, este caso penal se concluyó como un caso plenamente documentado de violencia doméstica que condujo a un asesinato en masa y suicidio.
Todos los hechos establecidos se incluyeron en los informes oficiales, sin hacer suposiciones sobre desarrollos alternativos ni posibles evaluaciones individuales del comportamiento de los participantes.